Hola, bienvenidos a Fisuras. Gabriel Villalba Pérez, es máster en gestión de la comunicación, destacado abogado, estudió en la Universidad Mayor de San Andrés. Es experto en educación superior. Bienvenidos a Fisuras, políticamente influyente. Hoy tenemos con nosotros a Gabriel Villalba. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Un gusto compartir en Fisuras, un gusto estar contigo. Gracias. Gabriel es analista político y abogado. Con él vamos a comprender qué es lo que ha sucedido el día de ayer en Bolivia, en las elecciones de Bolivia. Gabriel, ¿cuál es tu observación, cuál es tu análisis sobre lo sucedido y sobre los resultados? Bueno, indudablemente se ha desarrollado la contienda electoral con un amplio espíritu democrático característica del pueblo boliviano, ¿no? En virtud también a la obligatoriedad que tenemos en Bolivia de acudir a las urnas, fundamentalmente para realizar transacciones en el sistema financiero y demás, ¿no? Entonces, usualmente los bolivianos acudimos con un amplio espíritu democrático a las urnas y la particularidad de esta elección era la segunda vuelta electoral, ¿no? Una situación inédita, nunca antes había acontecido, y ponía sobre la mesa a dos candidatos bastante muy bien trabajados desde lo comunicacional, desde lo mediático, desde la articulación que trató de presentarle al electorado cada uno, ¿no? Hablamos de Jorge Tuto Quiroga y hablamos de el señor Rodrigo Paz Pereira. A mi modo de ver, ganó un voto anti-Tuto, un voto anti-Jorge Tuto Quiroga. No puedo entender esta elección a partir de las cualidades o virtudes de campaña del candidato Rodrigo Paz Pereira, ¿no? O una preferencia muy marcada del electorado por sobre Rodrigo Paz, sino la analizo a partir de la conjunción de diferentes actores, diferentes cúmulos sociales en contra de Jorge Tuto Quiroga. Entonces, la entiendo la elección particularmente desde ese sentido. Perfecto. Bueno, analizando un poco lo que mencionabas ahora, entre ambos candidatos no había mucha diferencia en los planes económicos, por lo menos es lo que yo percibí en el último debate. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, indudablemente. Se percibía una posición muy similar de ambos candidatos con relación fundamentalmente a la política exterior, ¿no? En pleno debate de hace 2 domingos, el señor Jorge Tuto Quiroga dijo que consultó con el Departamento de Estado, con el Departamento de Seguridad, en pleno debate, ¿no? Y Paz se lo veía un poco cuestionando aquella postura. Sin embargo, cuando Rodrigo Paz sale en conferencia de prensa posterior a ese debate, también hace referencia a que iba a tener las mejores relaciones con Estados Unidos, ¿no? Y con todas sus dependencias administrativas. Y la semana pasada, miércoles, si no estoy mal, el presidente estadounidense Donald Trump refirió que después de 20 años, salga el gobierno que salga, gane el presidente que gane en Bolivia, pues va a volver a tener un peso preponderante el ámbito de tener a Bolivia como aliado nuevamente. En esas palabras refirió el señor Trump. Es fundamental entender esto para entender que la política exterior, si quieres, va a ser un tanto afín a ciertos intereses geopolíticos de la potencia norteamericana. Sin embargo, creo que es bastante interesante cómo los dos, a pesar de tener un programa muy similar, se han diferenciado. El ámbito característico diferenciador de Rodrigo Paz fue hacer una identificación de los 14 años del gobierno de Evo Morales y no atacar mucho estos 14 años, ¿no? Más al contrario, focalizarse en los 5 años de Luis Alberto Arce Catacora. Esta diferenciación de los 14 años y de los 5 años ha sido clave para poder capturar un electorado más afín a, si quieres, un determinado bloque popular o de izquierda, ¿no? El error de Tuto Quiroga ha sido meter en la misma bolsa, como decimos coloquialmente, a Evo y a Arce.
Esto indicando en reiteradas ocasiones los 20 años, los 20 años, los 20 años, generando una suerte de confrontación con un electorado que es fuerte, el de Evo Morales Saima, ¿no? Muchos actores y analistas, entre ellos Jorge Richter, han referido que tiene un millón de votantes, que es una musculatura electoral y política bastante fuerte, que ha sido bastante pendular y ha, creo yo, también sumado en los votos del señor Rodrigo Paz Pereira. Llegando al tema de Evo Morales, ¿tú crees que estamos entrando a un periodo post-Evo Morales o cuál crees que va a ser el rol de Evo? Bueno, creo que estamos entrando a un periodo en el cual indudablemente termina un ciclo político a la cabeza de el movimiento al socialismo como tal. Desde el 2022-2023 ya estaba fracturada esta relación del más burocrático, si quieres, con el más orgánico o el más dirigido, encabezado por Evo Morales. Entonces, la burocratización del MAS ha generado una suerte de fractura irreconciliable y finalmente termina enterrando este partido, ¿no? De hecho, de no haber sido por el voto nulo o blanco, que se considera por normativa electoral voto no cuantificable, pues el MAS hubiera perdido la sigla, teniendo como candidato al señor Eduardo del Castillo del Carpio. Entonces, de cierta manera, estamos viendo que el MAS como estructura, como nomenclatura, termina. Ha terminado su ciclo de hegemonía política durante 20 años y estamos dando origen a un ciclo, me atrevería a decir, de un neoliberalismo más cauto, ¿no? Con Rodrigo Paz Pereira. Un neoliberalismo que no es tan radical al estilo de, en lo discursivo, si quieres, con Milei o con otras figuras representantes de este sistema político, es más neutral, se ha adaptado muy bien a la simbología y las propias características del Estado boliviano tan particulares, ¿no? A asumir, asimilar la plurinacionalidad, creo que ha sido clave campaña de Rodrigo Paz Pereira y en el último tramo de campaña de Jorge Tuto Quiroga también se ha tratado de asimilar esto, ¿no? Durante las últimas 2, 3 semanas de campaña vemos que Jorge Tuto Quiroga, que históricamente ha sido reaccionario a la construcción del Estado plurinacional, con todos los valores y con toda la simbología que eso implicaba, estaba adaptando, al menos desde lo simbólico, los valores, principios, figuras, hechos, acciones de lo que significaba ese Estado plurinacional y eso le chocaba a la población y también a sus votantes, ¿no? Esa falta de coherencia entre un Jorge Tuto Quiroga histórico, si quieres, y un Jorge Tuto Quiroga moderno o que seguía las instrucciones de Jaime Durán Barba para acercarse un poco más a ese electorado plurinacional, si quieres, o que ya había asimilado y había hecho para sí mismo el Estado plurinacional. Esos son algunos elementos que son interesantes debatirlos para diferenciar ambas candidaturas teniendo en cuenta que ambas están yendo por el mismo camino, si quieres, tipo de la derecha, para la resolución del ámbito económico y sobre todo de carburantes en Bolivia y de divisas, ¿no? ¿Y cuál crees que va a ser el rol de los movimientos sociales y de Evo Morales a partir de esta victoria de Rodrigo Paz? Creo que siempre ha existido en Bolivia un sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Cuando un poder detentaba el nivel central de poder, valga la redundancia, los otros niveles, es decir, el departamental y el municipal, respondían a otras fuerzas políticas. Entonces, hoy por hoy, y eso pasó durante los diferentes gobiernos y administraciones del MAS, ¿no? Es algo muy habitual, pasa también en Ecuador, en Perú, es algo bien latinoamericano, ¿no? De darle la confianza al nivel central de gobierno y que los gobiernos locales pertenezcan a otras fuerzas políticas diferentes a la que detenta el nivel central de poder. Creo que va a pasar lo mismo. El señor Rodrigo Paz va a tener una preponderancia en el nivel central de gobierno con una tarea muy difícil en el ámbito sobre todo económico. Evo Morales va a intentar una rearticulación desde los centros de poder locales, vale decir, las apuestas por las gobernaciones y las apuestas por las alcaldías. Entonces, desde esos espacios de poder locales,
los municipios, los departamentos, va a tratar de disputar también o rescatar cierto protagonismo político, creo yo, de coordinador. Va a tener esa función, ese rol de una especie de coordinador nacional de todos los espacios que pueda cooptar el evismo desde los niveles municipales y departamentales. Muy bien. Y bueno, analizando un poco la crisis económica que vive Bolivia, crisis de combustibles, balanza de pagos y demás, ¿cómo crees que este gobierno debe asumir, ¿no? esa crisis? ¿Debe hacerlo de golpe o debe hacerlo poco a poco? Tal vez conversando más con la gente. ¿Cómo analizas este fenómeno? A ver, primero hay que saber identificar las causales de la crisis económica, ¿no? Y hay análisis muy generales que te dicen, claro, la crisis viene de los 20 años del masismo, ¿no? Son los 14 años de Evo y son los 5 años de Arce los que nos han traído a la crisis y todo es un problema por este gobierno y el socialismo y tal y tal y tal y cual. Este es un análisis bastante laxo, es un análisis bastante general, que no encuentra las raíces para resolver el problema. A mi modo de ver, entiendo múltiples falencias indudablemente que tuvo el gobierno de Evo Morales, pero fundamentalmente para llegar a este punto de crisis encuentro dos elementos fundamentales. El primero es el acuerdo al cual llegaron el Banco Central de Bolivia con el Banco Unión el 8 de febrero del año 2023, en el cual fijaron un tipo de cambio diferenciado para exportadores e importadores, esto con relación a la divisa norteamericana, y otro tipo de cambio para el resto de la población. Esa política, que además fue anunciado con amplia rimbombancia, generó la especulación con relación a la divisa norteamericana. Generó tipos de cambio paralelos, generó todo un desazón y un desajuste, si quieres, en el ámbito financiero y económico del país, que lo estamos viviendo hasta el día de hoy, ¿no? Que afecta directamente a la adquisición de carburantes y afecta directamente a el ámbito de pues las filas que estamos teniendo todos los días por diésel y por gasolina, que ya se han vuelto parte del paisaje en las principales ciudades de nuestro país. Por otro lado, tienes la ley 1503, la ley de realización disposición del oro con fines de ampliar las reservas del Estado. Encuentras que esta ley, denominada ley de disposición del oro, más que beneficios para el país, le han otorgado trabas y conflictos fundamentalmente a los exportadores de oro contrabandear el oro por Perú, por Ecuador, por otras fronteras, y ha terminado pues reduciendo la producción de Bolivia como principal país minero, ¿no? Estas políticas también nos demuestran en el artículo 9 de esta ley 1503 el ámbito de las 22 toneladas que deberían estar presentes en las bóvedas del Banco Central de Bolivia, situación que a todas luces no tenemos esos 22 millones de toneladas y, perdón, 22 toneladas. Y con relación a ello, pues evidentemente afecta todo el andamiaje de la musculatura económica que debiera tener cualquier Estado soberano en función a sus reservas de oro, ¿no? Estos dos elementos van a ser los principales para analizar y para desglosar durante el gobierno de Rodrigo Paz Pereira. ¿Qué hacer con los dólares? ¿Qué vuelta buscarle a esas políticas ampliamente deficientes y además específicas que ha tenido durante el gobierno de Arce, PFB? El ámbito de los carburantes va a ser fundamental y estabilizar el ámbito de los productos de primera necesidad. Los productos de primera necesidad han subido de una manera exorbitante y bueno, cuando suben muy raras veces vuelven a bajar a los precios habituales, ¿no? Esto también genera una suerte de... Tiene que existir una confianza internacional con relación a lo que está aconteciendo en Bolivia o la seriedad del gobierno. Cuando el día de ayer se anunciaban los resultados preliminares, tuvimos en las calles manifestaciones, convulsiones sociales postelectorales que rechazaban el resultado desarrollado y anunciado por el Tribunal Supremo Electoral de manera preliminar. Son estos acontecimientos
manifestaciones violentas y demás, las que han hecho disparar el precio del dólar en las plataformas digitales o financieras, si quieres, ¿no? Entonces, se tiene que controlar fundamentalmente lo social para estabilizar lo económico, a mi modo de ver, porque repercute indudablemente el ámbito de la volatilidad social de Bolivia con relación a si puede o no un gobierno mantener la estabilidad económica y financiera teniendo problemas y convulsiones sociales. Está claro que en estas últimas elecciones lo que hemos visto es una división, ¿no? Una polarización entre varios sectores. Pero ayer justamente en las declaraciones de los candidatos se llamaba a la unificación, a la unidad. ¿Tú crees que eso sea posible por el bien de Bolivia? Creo que sí, son dos proyectos, dos candidatos que tratamos de ver sus diferencias y sus características, pero que en el fondo encarnan lo mismo, ¿no? Encarnan, si quieres, generalidades no tan contrarias entre sí. Escuchaba análisis el día de ayer de varios analistas, opinólogos y demás. Jorge Richter, estaba María Galindo en un programa ahí televisivo, muchos otros que daban cuenta que no existe gran diferencia entre Jorge Tuto Quiroga y el señor Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Sin embargo, lo que le ha beneficiado a Rodrigo Paz es que ha sabido asimilar muy bien todo esto que hablábamos de las construcciones del Estado plurinacional, ha sabido moverse muy bien en ese ecosistema plurinacional, si quieres, y a Jorge Tuto Quiroga se lo veía muy forzado, muy poco coherente y muy artificial su acercamiento, el suyo y el de su vicepresidenciable, hacia los sectores populares. Esto, por supuesto, cobra factura a nivel electoral. Entonces, creo que se tendrá una salida desde el campo de la derecha y un señor Rodrigo Paz Pereira que será pendular. Tratará de abordar el problema económico desde los financiamientos externos que pueda acudir, que pueda lograr también sin pelearse mucho con sectores sociales que pueden convulsionar el país y pueden ahondar mucho más la crisis económica. Entonces va a tener que tener una relación bastante virtuosa entre los organismos financiadores que pretende tocar las puertas y mantener cierta estabilidad política y social que a la larga confluya en una estabilidad económica a largo plazo, ¿no? Situación que con Tuto hubiera sido bastante complicada. ¿Por qué? Al estilo de Javier Milei, muy probablemente hubiera acudido a los organismos internacionales financiadores sin importarle lo que vaya a pasar en las calles, ¿no? Y este es un elemento que tiene que ser, creo yo, bastante muy bien medido, muy bien reflexionado, muy bien estudiado para lograr la estabilidad económica que se pretende. Ok, además tenemos que ver esa negociación, esa claridad de pactos en la Asamblea Legislativa, ¿no es así, Gabriel? Sí, indudablemente. Tienes una asamblea legislativa que tiene prácticamente una pequeña mayoría del Partido Demócrata Cristiano, pero un fuerte bloque de oposición con la Alianza Libre. Entonces va a depender mucho de la negociación a instancia de proyectos de ley, a instancias de toda la normativa que se pueda tratar en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en las comisiones, en los comités, el buen relacionamiento que debiera existir con objetivos y políticas públicas claras, ¿no? Porque el legislativo tiene que ir de la mano del ejecutivo también, ¿no? No pueden estar peleados todo el tiempo. De hecho, los 14 años de Evo Morales fueron exitosos en el ámbito de la gestión política porque existía una amplia mayoría en el legislativo y existía la directriz desde el ejecutivo. Entonces, prácticamente estaban bastante muy bien sincronizados el órgano ejecutivo con el órgano legislativo. Eso es lo que va a tener que apuntar Rodrigo Paz Pereira y mucho más. Recordemos que por constitución el vicepresidente del Estado hace de presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, la vara la deja muy baja, ¿no? El señor Choquehuanca, que pareciera desaparecido,
durante estos 5 años, pero el protagonismo que pueda llegar a tener el vicepresidente va a depender mucho de ese sistema de pactos y de alianzas propios de la democracia, ¿no? En democracia es natural, es normal el ámbito de pues congregar diferentes ideas y sacar una sola política, en este caso favorable para el Estado boliviano, y de esto va a depender mucho la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? A veces tenemos, lamentablemente, hoy por hoy en la Asamblea gente que nunca ha pisado antes este espacio, ¿no? No tenemos grandes referentes que hayan hecho amplia trayectoria, si quieres, a nivel del órgano legislativo. Entonces, creo yo que va a costar mucho, pero tiene que prevalecer el sistema de pactos, alianzas en pos de resolver estos problemas puntuales bolivianos que son la gasolina, el diésel, los dólares y los precios de los productos de primera necesidad. Si tienes esas cuatro políticas como prioridades, indudablemente el Ejecutivo y el Legislativo tienen o tendrían que ir en sintonía. ¿Cómo evalúas la figura de Edman Lara, que en estas elecciones, en estas campañas, se lo ha visto como una figura outsider? A ver, esta campaña, estas elecciones han sido caracterizadas por la amplia mediatización y el rol fundamental de los vicepresidenciables, ¿no? Más allá de que Jorge Tuto Quiroga haya figurado o el señor Rodrigo Paz Pereira haya figurado en la psicología de los votantes, está fundamentalmente marcada esta elección por la preponderancia de los vicepresidenciables, pero no porque los vicepresidenciables muy importantes o sean grandes intelectuales o sean o propongan grandes cosas, sino por el hecho de que ambos, JP Velasco y Edman Lara, se podría decir coloquialmente, metían la pata cada vez que hablaban, ¿no? Entonces, las elecciones estaban demarcadas por quién cometía menos errores o quién tenía la posibilidad de, si quieres, modular un poco más a sus vicepresidenciables. Creo que Edman Lara ya ha pasado la etapa de campaña, ya ha pasado la etapa de vicepresidenciable, ahora es vicepresidente virtual y tiene que comenzar a inmiscuirse, involucrarse en lo que acontece en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esto es convocar a los asambleístas de su propia fuerza política, PDC, a hacer una bancada fuerte, pero también convocar a los asambleístas de la Alianza Libre y tratar de generar agenda legislativa que en este tiempo no se ha desarrollado, ¿no? Y la instancias de las diferentes fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, no solamente con tu fuerza política. Y ahora esta necesidad pues va a ser mucho más recurrente, puesto que el PDC no va a tener mayoría parlamentaria. Por ende, vamos a tener que medir las capacidades de Edman Lara para generar acuerdos, para generar consensos, para generar negociaciones y para ser aceptado también por su propia bancada, pero también por la bancada del eventual rival político que va a tener 5 años, que va a ser la bancada de Libre, una bancada bastante fuerte, prácticamente una asamblea legislativa plurinacional que va a estar partida en dos bloques bastante mayoritarios, PDC y Libre, porque la bancada del señor Andrónico Rodríguez es bastante pobre, ¿no? Tiene 7, 8 diputados y nada más. Esto es prácticamente una fuerza nula si hablamos de la asamblea que compone tanto senadores en las sesiones de asamblea que justamente las preside el vicepresidente. Muy bien. Respecto a, bueno, ¿cuál sería tu conclusión para darle a la gente una conclusión, unas últimas palabras respecto a estas últimas elecciones y el futuro que va a tener Bolivia? Bolivia atraviesa un panorama sombrío del cual hemos tratado de resolverlo a partir de estas últimas elecciones con dos figuras que no se diferencian mucho. Sin embargo, creo que ha ganado el voto antituto, el temor que la gente tenía por un Jorge Tuto Quiroga de posiciones mucho más radicales, de posiciones mucho más de shock económico,
que indudablemente iban a repercutir directamente en el bolsillo del boliviano. Es por eso que ese temor fundado de la población dio por virtual ganador al señor Rodrigo Paz Pereira. Esto no significa que la gente haya votado mayoritariamente porque prefiere a Paz para que sea un gobernante ejemplar, sino porque lo prefirió en lugar de Tuto. La gente votó por el señor Rodrigo Paz Pereira para no tener a un tuto presidente, ¿no? Eso es fundamental entenderlo y a la vez también percibir que los problemas puntuales y centrales que va a tener el próximo gobierno y que la sociedad civil debe exigir que sean de tratamiento prioritario e inmediato son fundamentalmente los combustibles, gasolina y diésel, todo el ámbito hidrocarburífero, el ámbito de los dólares, el ámbito del oro, nuestras reservas de oro y el ámbito de la subida de los productos de primera necesidad, ¿no? Creo que va a ser muy poco probable que se toque la constitución política del Estado. Ya se ha naturalizado como una conquista social la nueva constitución política del 2009. Se ha trabajado con relación a ello y para tener un proceso constituyente necesitas primero del poder constituido, pero no basta el poder constituido, basta que ese poder constituido tenga una amplia mayoría, digamos un 60%, un 65%, como en su momento aglutinó las fuerzas denominadas de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales con Evo Morales. Hoy por hoy tienes a dos fuerzas políticas que no detentan una amplia preferencia electoral, por eso han llegado a segunda vuelta y por ende va a ser bastante complicado abrir la constitución o tratar de generar reformas constitucionales, ¿no? Entonces, con lo que ya tienes, con la estructura del Estado plurinacional, tienes que resolver estos problemas de la ciudadanía. Ese va a ser el principal desafío. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Esto ha sido la revista Fisuras. Nosotros somos un medio que intenta fomentar el pensamiento crítico y resolver esas fisuras que hay en la sociedad. No se olviden darnos like y suscribirse. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir en Fisuras y seguramente nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Un saludo gigante a todos los que nos ven, escuchan, leen y siguen. Un abrazo gigante.